98.1. Continuamos con Notimundo a la Carta. Las asambleístas Jairen Noriega y Mayra Yumbay presentaron una solicitud de juicio político en contra de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. La ministra es responsable directa de la suspensión a la vicepresidenta Verónica Abad. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Jairen Noriega, asambleísta por la Revolución Ciudadana. Asambleísta, qué gusto, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Gisela? Buenas tardes. A ver, entre estas dos asambleístas, han criticado la acción que se hizo con Verónica Abad mediante un sumario administrativo. Ustedes dijeron, estamos hablando de incumplimiento de funciones tanto por acción como omisión. Si bien el sumario administrativo lo inició una funcionaria del Ministerio de Trabajo, no ella personalmente, pero al estar bajo su cargo, ella tiene la responsabilidad. Eso es lo que dijo Noriega. Ahora, sin embargo, Núñez dijo que su cartera de Estado lo único que está haciendo es cumplir con una sentencia constitucional, ya que la justicia determinó que ellos sí tenían competencia para abrirle un sumario administrativo por abandono injustificado de su lugar de trabajo por los 5 días que no estuvo en Turquía. ¿Existe esa sentencia? A ver, bueno, primero, muy buenas tardes. Varias precisiones al respecto. Okay. Lo primero es que el día de hoy vamos a presentar este juicio político por incumplimiento de funciones porque han existido varias irregularidades en este proceso de sanción a la ministra, para la señora vicepresidenta, por 150 días. Existe un incumplimiento constitucional, es una sanción inconstitucional, ilegal, en la medida en que el artículo 149 y el 131 de la Constitución establece claramente cuáles pueden ser las sanciones y cuál es el organismo que puede sancionar, y en este caso únicamente es la Asamblea Nacional quien puede enjuiciar a ministros o autoridades, digamos, de elección popular, como es el caso de la señora vicepresidenta. En ese sentido, a pesar del conocimiento que debería tener la ministra de este orden constitucional, con fecha 11 de septiembre se emitió un acuerdo ministerial, que es el acuerdo que consta aquí, es MDT 175. ¿Y qué pasa con la sentencia constitucional de la que habla la ministra, que le habría dicho que efectivamente sí tiene potestad sobre tomar esas decisiones? En ese sentido, lo que se tiene que hacer básicamente es respetar el orden constitucional, que es lo que nos dice la Constitución, que solamente la Asamblea Nacional es el organismo que puede, en este caso, enjuiciar a la vicepresidenta en caso de presentarse alguna irregularidad, y existe, digamos, un mecanismo para ello. Sin embargo, como le decía, el 11 de septiembre se emite este acuerdo ministerial a través del cual se busca de una u otra forma normar un procedimiento para generar sanciones de tipo administrativas a autoridades de elección popular. Entonces, ya vamos a hablar del tema de si la elección, las autoridades de elección popular pueden o no estar bajo este parámetro de suspensión. Pero al final del día, ¿usted considera que Núñez está cumpliendo con las órdenes del Ejecutivo? Evidentemente, digamos, quien es el jefe, en este caso de la señora ministra, es el presidente de la República. Y yo creo que aquí es importante analizar también en contexto cómo llegamos a nosotros tener una vicepresidenta sancionada por un órgano no competente administrativo a una autoridad de elección popular. Recordemos que el presidente desde el día 1 o incluso desde la campaña se mostraba distante a su vicepresidenta, además una elección que él tomó, una compañera que él eligió para que lo acompañe como compañera de fórmula, y en ese sentido se veían distanciamientos. Sin embargo, lo grave y lo preocupante es que ya en el ejercicio del poder, el presidente de la República le entrega la función de ser embajadora en Israel para, digamos, mediar un conflicto internacional, ser mediadora de paz. Si bien el presidente de la República, una de sus funciones precisamente es entregarle funciones a la vicepresidenta, lo que hemos visto también, no solamente por parte del presidente, él ha dicho incluso que agradezca que no le mandé a la Antártida. Ese tipo de expresiones dan cuenta de lo que podríamos llamar también violencia política en contra de la vicepresidenta, y también expresiones como la ex consejera presidencial Diana Jacome, quien decía que la señora vicepresidenta debería abandonar
abandonar sus funciones para venir a apoyar a su hijo en el proceso, por ejemplo, legal que tiene, digamos, frente a la justicia. Otras declaraciones también del de la relación entre el presidente y la vicepresidenta Félix, podemos hablar un montón, pero centrémonos en el tema que es justamente la suspensión, si es o no es constitucional, si es o no es legal, porque Núñez ha señalado que la suspensión de Abad es por su función como vicepresidenta, pero también como embajadora, ya que este último era un cargo que, como usted mencionó, pues se le había asignado y sumado al que ya tenía por elección popular. Pero vamos a lo que dice específicamente, asambleísta, la ley sobre la suspensión de funcionarios a una autoridad de elección popular. ¿Es siquiera esto posible, una suspensión a un funcionario que es elegido por el pueblo? No es posible porque de hecho existe en la Constitución una protección reforzada a las autoridades de elección popular, precisamente porque si usted violenta a una autoridad de elección popular, no solamente se está violentando a esa autoridad, sino también a los electores que votaron por esa autoridad de elección popular. Y ahí me parece importante también hacer una aclaración respecto de cuáles eran las funciones que tenía la señora vicepresidenta. Por un lado, digamos, tenía también la calidad, ¿no es cierto?, de embajadora en Israel. E incluso si es que la sanción era precisamente porque no se presentó en su lugar de trabajo, que es lo que asume, digamos, la señora ministra de Trabajo, es importante mirar que el artículo 123 de la Ley de Servicio Exterior plantea que los embajadores, los servidores del servicio exterior, para trasladarse de un lugar a otro, si es que hay cambios en su puesto de trabajo, tendrán 30 días para hacerlo. Sin embargo, a la señora vicepresidenta se estaba pidiendo hacer este traslado en 4 días. Además, primero omitiendo lo que dice la ley, que establece que son 30 días, y al mismo tiempo obviando su condición de madre. La señora vicepresidenta se encontraba también con sus hijos en el exterior, lo cual implica hacer un cambio de país, de vida nuevamente, y eso iba a tardar mucho más tiempo. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacen? Buscan que se tenga que trasladar en 4 días. Obviamente no lo iba a cumplir. Existe claramente un plan que inicia, ¿no es cierto?, con esta emisión de este acuerdo ministerial que es claramente inconstitucional, y tenemos como final una vicepresidenta que ha sido sancionada por 150 días por un órgano administrativo que además no tiene ninguna competencia. Y lo peligroso de esto, Gisela, son al menos 2 cosas. Hay varias, pero quisiera resaltar 2. La primera es que con este antecedente, cualquier funcionario público podría hacer lo mismo, podría seguir el mismo procedimiento con el presidente de la República. Estaríamos hablando de un desequilibrio del orden constitucional, de un tamaño, digamos, de dimensiones que no se puede ni siquiera nombrar, porque estaríamos hablando, insisto, de un órgano administrativo buscando incluso que esto pueda suceder a autoridades de tan alto nivel como el presidente de la República. Y por otro lado también existen sentencias internacionales, por ejemplo, el caso Petro versus Colombia, que da cuenta precisamente de eso, que órganos administrativos no pueden sancionar a autoridades de la elección popular. Ahora, y esto está normado. Hablemos de los tiempos que tomaría llevar a la ministra de Trabajo a un juicio político, según la agenda de fiscalización. ¿Sucederá este juicio político? ¿Puede suceder antes de que termine el actual periodo de la Asamblea? Bueno, tenemos 3 juicios todavía, la cual en la Comisión de Fiscalización. Cada juicio podría durar, si es que los plazos no se piden prórrogas, por ejemplo, podrían durar más o menos 1 mes y medio, y esperaríamos que este juicio político sí se logre tratar en este periodo. Sin embargo, digamos, de no ser así, el siguiente periodo será el juicio político que se tenga que retomar. Ahora, supongamos que alcanzamos y que se puede dar el juicio político a la ministra de Trabajo. De todas maneras, la destitución de la ministra Núñez podría anular la decisión sobre la vicepresidenta. A ver, yo creo que en este momento lo que corresponde también habrá que ver qué acciones toma la vicepresidenta por su lado, porque recordemos que además entramos a un proceso de elecciones y el presidente tendrá que abandonar su cargo para poder ser candidato, hacer campaña, y entonces nosotros desde la Asamblea Nacional el día de ayer emitimos una resolución que además fue apoyado por todas las bancadas, salvo por la bancada de ADN, evidentemente, donde además estamos desconociendo a este intento de nombrar a una ministra como la persona
que debería suceder en este caso al presidente Noboa. Entonces, nosotros esperamos que además se active la Corte Constitucional. Se va a enviar una solicitud desde la Asamblea Nacional para que emita una interpretación. Sin embargo, y de hecho escuchaba hace pocos minutos en su programa también que varios juristas muy renombrados, de mucho prestigio, decían, bueno, no hay nada que interpretar, la Constitución es clara y las leyes son claras. Sin embargo, es importante también que la Corte Constitucional se pronuncie, porque estamos hablando no de una violación de derechos individualmente, si se quiere, a la vicepresidenta Abad, sino que estamos hablando también de resguardar el orden jurídico y el orden constitucional. Y solamente quisiera hacer una precisión más, y es que quienes somos ahora proponentes de este juicio político, que son la asambleísta Mariana Yumbay de Pachacutic, Carla Cruz del Partido Social Cristiano y Cristina Chávez, independiente, y bueno, quien les habla, Jairín Noriega de Revolución Ciudadana. Lo que estamos buscando también con este juicio político es sentar un precedente de respeto a los derechos políticos de las mujeres. Ahora, nada más para terminar, ¿no cree usted que los procesos de fiscalización que ha emprendido justamente su bancada, su partido, el correísmo, contra funcionarios del actual Estado por oposición al gobierno, han empañado finalmente la función de fiscalización que tiene la Asamblea, que ahora no puede atender estos pedidos que son urgentes, digamos? No, en absoluto. Creo que cada juicio político tiene su motivación clara y tienen que ser defendidos como tal. Este es un juicio político importante, al igual que los otros que están, digamos, en fila, que tienen que ser tratados. Así que, en efecto, nosotros esperaremos que los tiempos sucedan para presentar las pruebas de cargo y de descargo y que se tome una decisión. Le agradezco muchísimo, asambleísta. A usted, muchas gracias. Nos acompañó Jairín Noriega, asambleísta por la Revolución Ciudadana. Notimundo a la carta.